hablamos siempre de la palabra, más cuando estamos en formación. Y entre más tiempo, esto es como un músculo, ¿no? La formación nuestra es como un músculo, y cada día necesitamos como fortalecerlo más y más, más y más. Muy bien, la palabra para hoy, para los que toman nota, se llama la levadura de los fariseos. Necesitamos siempre eso. El Señor nos usa de manera sobrenatural, quiere cosas bonitas y maravillosas en nuestras vidas, y a pesar de todas nuestras imperfecciones siempre nos lava, nos limpia, nos levanta, nos restaura, a pesar de nuestros mal genios, a veces de nuestras tratos de la vida, pero Él nos va levantando. Yo creo que siempre los primeros años en la vida de un cristiano es andar cojeando, y así estemos siempre toda la vida, estaremos expuestos a este cuerpo de carne, y siempre nos levantaremos después de tratar de pronto de hacer cosas que no están en el orden del Señor, que el Señor nos levanta. Muy bien, pero a veces trae soberbia, y cuando el conocimiento trae soberbia y envanece, nos volvemos a veces como fariseos sin pensar. Nos volvemos como fariseos sin pensarlo, y creemos y medimos a todos con un rasero y se nos olvida el amor, la misericordia, la gracia, el perdón que el Señor vino a traernos, y lo que nos enseñó estando con nosotros, que nos enseñó el Evangelio del amor, que nos enseñó a tolerarnos y a soportarnos unos a otros, nos enseñó lo que era el verdadero amor, la verdadera confianza que debe existir entre el pueblo de Yahweh, y por eso estuvo tanto en contra del fariseísmo. Y ese es uno de las grandes dificultades que tiene hoy la iglesia cristiana a nivel del mundo, el fariseísmo. Volvemos y nos contaminamos con cosas que si una persona, vamos a poner este ejemplo. Si cuando yo llego a hablarle de los nombres, de los verdaderos nombres del Señor en hebreo a alguien que tenemos, por ejemplo, siempre la dicha de estar evangelizando, y empezamos a explicar por qué no es Jehová y si es Yahweh, por qué no es Jesús y si Yeshua, porque empezamos a explicar por qué se viene el nombre hebreo. Así la persona siga inicialmente diciendo Jesús o Jesucristo o Jehová, no nos debe cargar, porque debe prevalecer el amor. Porque ustedes ven que en comunidades durante mucho tiempo el Señor, antes de conocer su nombre, se glorificó, trajo liberación, sanidad y bendición, aún a pesar de los nombres que no eran de Él, pero Él sabía a quién le estaban orando, y por amor y por misericordia lo hizo. Por eso nosotros debemos orar por todo el cuerpo pastoral y por toda la iglesia, en Armenia, en Colombia y en el mundo, para que más bien su palabra, las verdaderas raíces hebreas, sean reveladas, pero con amor, no con contienda, no con soberbia, porque eso era lo que hacían los fariseos. Tenían soberbia, y si uno decía una cosa y no decía otra, usted ya no es del Señor, a usted hay que atacarlo, a usted hay que lapidarlo, a usted hay que condenarlo. Era ese espíritu de continua condenación con todas las cosas. Y el Señor vino para demostrarnos su amor y su misericordia. Por eso es que el tema hoy se llama la levadura de los fariseos, porque no podemos caer en lo mismo. Porque si por ejemplo aquí se dice la palabra Dios, Dios sabemos nosotros que quiere decir el griego Deus, que quiere decir Zeus, pero cuando nosotros decimos el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Señor sabe a quién nos estamos refiriendo. Es más, ese término Dios es usado también hasta por grandes mesiánicos y por rabinos en el mundo. Tampoco es que sea tan estridente si usted dice eso. No podemos ser legalistas y sectarios, porque nos vamos convirtiendo en esos fariseos crueles y duros. Y el Señor lo que busca es un corazón de misericordia, de amor, de que si viene aquí, vamos a suponer un pastor, como han venido pastores amigos míos, y de pronto dicen la palabra Jehová o Jesús o Jesucristo, no nos vamos a sentir mal. Ya llegará el momento de la revelación de ellos que dicen, es que él no recibió el nombre de Jesús sino de Yeshua, él hablaba hebreo. Ay, ¿cómo así? Qué bonito. Claro. Y ya tendremos oportunidad para decirle Jehová, pero algo que se inventaron en el año de 1530. Eso se lo inventó para un asesor del Papa, que le puso vocales a la YHWH, y se inventó es que la J cuando no existe en el hebreo, porque la palabra original es Yahvé o Yahweh. ¡Ay, qué bonito! Entonces mire usted que vamos formando personas en amor, pero no es contendiendo con soberbia, no. Es en el amor de Yahweh. Amén. Porque así es que nosotros llegamos a las personas, en el amor y la misericordia. Muy bien, vámonos al libro de Marcos, por favor, capítulo 8.
del 14 al 21. ¿Estamos allí, iglesia? Muy bien. Y así empieza el título allí en la Reina Valera que usted se encuentra, ¿cierto? La levadura de los fariseos. Dice, antes de empezar, ¿qué es levadura? Usted sabe que con la levadura es un hongo en descomposición que se le echa a la masa para que se exponga el pan. Es algo que está en descomposición, que usted la consigue, se consigue en el mercado, esa levadura, se revuelve a la masa del pan y se esponja. Pero ese esponje es precisamente la contaminación que trae ese hongo. Claro que es trabajado de forma química, pero el Señor está comparando esa levadura con la contaminación, ¿no es cierto? Muy bien, dice allí, habían olvidado de traer pan, ¿qué es? Pues un círculo, ¿cierto? Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Yeshua les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, y aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Él les estaba hablando de la dimensión espiritual. Él no les estaba hablando de los panes común y corriente. Estaba hablando de la levadura. La levadura es un proceso que se extiende, se revuelve y se va extendiendo en toda la masa, ¿sí? Cambia la naturaleza de una masa que es pura. Por eso se ha cogido siempre en el Pesaj, en la Pascua, se comen los panes sin levadura, o sea, sin contaminación, ¿sí? Porque a medida que se revuelve esta levadura, este hongo, contamina toda la masa. Entre más tiempo va permaneciendo allí la masa. Y el Señor entonces lo compara con el pecado. Si no sacamos eso rápido, va a ser estragos. Porque al igual que la levadura, acá el pecado es una fuerza poderosa. Entonces cuando usted descubre el pecado, no parece, bueno, chao, si no, me va a contaminar mi vida, o va a contaminar una comunidad o lo que sea. Y les estaba hablando a los apóstoles, ¿sí? Tiende entonces la levadura, al igual que el pecado, su influencia, tiene una influencia de incrementarse, o sea, lo que vaya haciendo allí, la contaminación se comunica, se transmite, y es como el pecado, es invisible, y todo se va transmitiendo, es una transmisión. La levadura es una contaminación que empieza a contaminar todo. Él está muy preocupado con los discípulos por eso. El Señor hace un ejemplo de levadura en Éxodo. Vamos al libro de Éxodo capítulo 12, por favor. Del 18 al 20 vamos a ver que el primero, ustedes saben que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a suceder en este nuevo tiempo, o sea, en este tiempo de gracia. Cuando estén ahí me dicen amén. ¿Sí? Bueno, dice así: en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Allí el Señor no se estaba refiriendo a comer panes común y corriente, sino que no hubiese la contaminación. Claro que el pan sin levadura es un símbolo, pero estaba diciendo, ¿qué estaba diciendo en el 19? Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así sea extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. O sea, no era el pan, no era el hecho del pan, sino la contaminación que ello traía. Y lo mismo se refiere nuestro Señor Yeshua cuando trae esto y les habla a
los apóstoles, que les dice que guardados de la levadura de los fariseos y de Herodes, y no le entendían, ¿no? Lo volvemos a repetir allí. Entonces, la levadura son todas esas ideas, tendencias y comentarios que a veces son malintencionados y van contaminando. Por eso el campo de batalla es nuestra mente, y por eso cuando lleguen personas, por ejemplo, de otra congregación, que son hermanos, o vamos a llegar a ellos, usted no debe entrar en rabia tampoco, porque se convierte como un fariseo. Que usted no va a permitir nada porque usted se vuelve celoso de la ley. Ojo, porque eso no es así. Los fariseos provienen de los Hasidim. ¿Ustedes se acuerdan quién eran los Hasidim? Los Hasidim fueron los que, yo ya lo expliqué alguna vez, pelearon con Macabí el día de que tomaron de nuevo, que echaron en el año 167 a los helenos de allá y que retomaron el templo, la Hanukkah. Ellos se convirtieron luego en los fariseos. Los fariseos eran una secta, aparte de personas que eran estudiosos de la palabra. Nosotros debemos ser estudiosos de la palabra, pero no entrar en la condenación, porque eso fue lo que hizo la diferencia del Señor. A eso fue lo que vino a cambiar el Señor, porque antes la gente era, mejor dicho, era usted quebrantaba la ley en cualquiera de sus partes, y ese había que acusarlo, había que condenarlo, crucificarlo, lacerarlo, lo que sea. Y nosotros nos llama el Señor a un corazón de amor y de misericordia, ¿sí? Es más así, cuando incluso Pablo, en la palabra, hay un momento en que le dice a los Gálatas que quién los estorbó. Gálatas 5, un momento, por favor. Vamos a Gálatas 5, mirémoslo allí textualmente. Lo que nos dice la palabra, Gálatas 5, del 7 al 9. Póngale cuidado a esa comparación. Es tremendo. Dice el apóstol: vosotros corríais bien, o sea, estaban caminando bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura les da toda la masa. O sea, ¿quién les vino a hablar otra vez? Empezamos por el espíritu y vamos a terminar entonces por el cuerpo, es lo que les está diciendo el Pablo. Incluso en la parte en Gálatas, allí si nosotros, dice allí, desde el 3:1, por ejemplo, dice 3:1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Yeshua Hamashiach ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, usted está ahí por condenación, legalismo, o por el oír con fe, ¿cierto? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Por eso es que nosotros nos podemos ver en carne, porque cuando tú ves a otro en carne, le verás todos los defectos, y otros nos verán nuestros defectos. Dice el Señor en su palabra: a nadie conocemos según la carne. Y aun si el Mesías conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, no nos podemos ver en carne, porque si no vamos a hacer lo de los fariseos. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo. Dice: tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, el Ruach, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Tenemos que acabar con eso, mis hermanos. O sea, que si llega un hermano y pronuncia la palabra, yo que voy a saber, que wow, entonces nos desarmamos, nos volvemos como los fariseos, nos rasgamos las vestiduras. Es que eso es lo que hacían ellos. No, mis hermanos, si usted va a llevar este evangelio del reino, tiene que estar preparado en amor, paciencia, tolerancia, benignidad, soportando unos a otros y no mordiéndolos y comiéndolos unos a otros, esa es la palabra. Hay una palabra que está en Hechos 15. Me acuerdo en este momento que fue el concilio de Jerusalén. En Hechos 15, vamos a verlo desde uno, qué pasó con ese problemita que había ahí. Mire, hombres fariseos que habían recibido el mensaje de Yeshua Hamashiach, o sea, de Jesucristo, y lo habían recibido bien, pero como seguían con su fariseísmo, se estaban tirando absolutamente todo el trabajo que estaba haciendo Pablo, lo estaban deshaciendo. Entonces dice aquí el 15, vamos a leerlo aquí ligeramente, entonces rápidamente que digo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, escuchen muy bien, porque es que esto tenemos que hacerlo con
inteligencia. Dice, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, escuche bien, con el rito de Moisés no podéis ser salvos. Y miren, ya habían recibido el Señor Jesús. Y estaban diciendo, como que dice, si usted no cumple el Levítico, de Deuteronomio, no cumple nada de eso, usted no puede ser salvo, tiene que ser circuncidado. Ojo, ojo, que nosotros no nos podemos parecer a esas comunidades judío-mesiánicas que si usted nada más con solo decir Dios, dice, apártate que tú eres un Satanás. No, mis hermanos, esa es la manera que tú tienes que ser. Ahorita les voy a enseñar a ser inteligente, a ser sabios, a ser amorosos. Entonces dice aquí el segundo, dice el 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, me perdonen el término que es paisa, tuvieron una confrontación y la berraca es lo que está diciendo, ¿sí o no? Contienda. Dice, contienda no pequeña con ellos, o sea, con los fariseos, se dispuso que subiesen a Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, o sea que tenían que judaizar. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. O sea, ellos iban contando. Recuerden que gentil quiere decir apartado de Dios y sus pactos, se habían apartado. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios o Elohim o Yahweh había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, dice ahí, ¿no es cierto? O sea que había fariseos que creían en Yeshua. Y algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandaros que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para discutir este asunto. Muy bien. Ahí vemos nosotros que seguían con la misma historia. Tenemos que cumplir. No, es que el Señor vino a abolir el legalismo. Vino a abolir las obras de la ley, no la ley como tal. Vean, mis hermanos, ley quiere decir, la Torah es instrucción, la Torah es toda la palabra de Dios, esta es la Torah. Torah significa instrucción divina, ¿sí? Y la ley, el legalismo, eran ordenanzas que tenían que hacer y cumplir porque lo mandaba en un comienzo el Levítico. Si tú tocas a una mujer que le ha venido el periodo, eres inmundo junto con ella. Si tú coges una persona y tú, si la mujer no se casó siendo virgen, entonces tiene que ir a donde los sacerdotes. Quien pueda, mis hermanos, sigan aquí o por acá hay silla, Wilson, quien pueda. Entonces, si no van donde los hermanos, si no se confiesan allá, entonces están en pecado. Y confesaban y decía el sacerdote, ahora sí, mátenlos a piedra. Eso era la ley. Cosas de hombres hechas por hombres. O sea, obligando a la ley, a la religiosidad a las personas. Tú y yo no podemos hacer eso. Tenemos que bendecir a quienes nos maldicen. Incluso hasta eso tenemos que llegar, porque el amor de nosotros tiene que verse reflejado allí. No podemos seguir con ese espíritu de fariseísmo en las iglesias y en nuestra iglesia. Entonces miren lo que estaban haciendo allí los fariseos. Estaban condenando. Y esa es la misma palabra que está usando el Señor allí cuando está hablando de cuidémonos de los fariseos y cuidémonos de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Ahorita les explico bien ese punto por qué, pero estamos viendo cuál es la levadura de los fariseos. Y usted y yo conocemos palabras, por ejemplo, Lucas 12:1. 12 Lucas 1. 12 Lucas 1. Lucas 12, el 1. Muy bien. ¿Por qué Yeshua dice aquí lo que dice? Dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir sus discípulos primeramente, decía Yeshua a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, ellos se daban de santos, ¿sí? Pero estaban hablando mal los unos de los otros, estaban condenando los unos a los otros. Ahorita les explico todo ese proceso de lo que está sucediendo ahí. Y cuando tú estás en la posición del farisaico, estás mal. Porque siendo que el Señor a ti y a mí te ve con ojos de misericordia, te cubre y te lava continuamente de tus pecados, porque dice la palabra que no dejamos un día de pecar. Y es el mismo pecado echar una mentira,
que irse, por ejemplo, a robar a alguien, o un asesinato al que está estafando a alguien. El Señor, el pecado no lo ve como grande y chiquito, el pecado es igualito. Entonces, pecado es pecado. Entonces, miren, mis hermanos, eso es lo que estaba el Señor hablando de eso. Encontramos una parte también en Mateo 23, que es larga, pero creo que se hace necesario que hoy nosotros como iglesia de gracia, que debemos estar en amor y no en condenación, tenemos que recordar. Porque allí el Señor hace una descripción detallada de cuidarnos contra los fariseos. Mire, Pablo era fariseo de fariseos, él lo dice en la palabra. Dice, yo era fariseo de fariseos, judío de judíos, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, según la ley, dice él en su palabra. Y siendo fariseo, el cambio, porque por eso lo nombraron comandante allá de los rabinos del templo de Jerusalén, para perseguir a la iglesia, y mandó matar a muchos, porque ustedes saben que a él se le atribuye la muerte de muchos cristianos, y sin embargo el Señor lo escogió a él, siendo fariseo, estando educado a los pies de Gamaliel, que era un rabino de lo pesado que había en esa época y conocedor de la palabra, y sin embargo él lo toma y lo convierte de fariseo a un hombre con el amor de Yahweh, que iba a traer el amor al mundo, para que aprendamos a amarnos los unos a los otros, aprendamos a perdonarnos los unos a los otros. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que entonces dice allí el 23 desde el 1. Entonces Yeshua habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Escuchen muy bien, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, o sea, sacan mantos para que los vean como que son los santos de los santos, 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 ¿cierto? Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, para que veas que son los más santísimos del mundo, ¿cierto? Y las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre a vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Y seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mesías, el que es mayor que vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y ahí sigue usted viendo toda una lista, que yo quiero que usted después la vea con detenimiento, porque son 36 versículos que está hablando acerca de lo que un fariseo hace. Cuando te vean a ti y a mí en la calle, digan, esa es una iglesia de amor y de misericordia y no de condenación. Yo no escucho que esa iglesia jamás hable el uno del otro. Y cuando alguien cae, en lugar de caerle encima como un verdugo, oran por esa persona para que se restaure. Eso es amor, ¿cierto? No al caído caerle. Eso es lo que hacía la ley y el legalismo. Entonces, mire usted que hacen cosas tremendas, tremendas, tremendas. Los fariseos van a encontrar ahí una cantidad de situaciones. Encontremos ahí Marcos, por favor, capítulo 7, 6. Marcos 7, 6. Dice allí la palabra. 7 desde el 6. Entonces dice, y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. O sea, ¿sabe por qué? Por desconocer la palabra. Y hay veces que muchos de nosotros de pronto en algún momento de nuestra vida condenamos sin conocer a profundidad la palabra y no sabiendo que por cada es el mandamiento de Yahweh para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente.
Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorban, que quiere decir ofrenda, ofrenda a Yahweh, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Yahweh, con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, vemos allí que hay cosas que son muy delicadas en nosotros. Yo creo que el Señor allí nos lleva a una confrontación constante. La levadura de los fariseos era que estaban cifrados en un espíritu de religiosidad y de legalismo, ¿sí? Para parecer como intereses propios. O sea, esa levadura de los fariseos estaba en hacer cosas supuestamente que tenían que todo se veía puritano, como decir hoy en día, decir, ay, qué pecado, y me escandalizo, ay, mira fulano, y mira perana. Eso es el fariseísmo, que en lugar de ayudar es criticar, que en lugar de orar por alguien que necesita, estamos cayendo encima. Eso es fariseísmo. No, porque es que como yo conozco tanto la palabra del Señor, y dice que tal y pascual. Acuérdense que no podemos juzgar a nadie, dice la palabra. ¿Y cuál era la levadura de Herodes? Que él llevaba una vida libertina, completamente mundana, pero utilizaba la religión a sus propósitos personales. El uno era político y usaba la religión para sus propósitos personales, y los fariseos eran del cuerpo sacerdotal, pero utilizaban la religión para sus intereses personales. Pero a la hora de la verdad seguían viéndose completamente igual. Por eso Yeshua, en los días de su carne, cuando vino, no se le fue a presentar allá a los sacerdotes del templo de Jerusalén. Se fue y buscó un hombre lleno de pieles, que comía langostas, langostas que son como grillos grandes, ¿no? Y comía miel. Pero era un hombre que estaba dedicado al Señor, y allá fue a buscarle a él. Él no fue allá a los más santurrones de los santos, ¿no? Sino que lo hizo realmente de una manera tremenda. Hablamos ahí en el libro de Marcos, que estamos viendo en un comienzo, capítulo 8, 14. Ahí estamos. Volvamos allí. Dice el 11, Marcos 8, 11, digamos. Y vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para sententarle. O sea, generalmente, siempre un fariseo, no, tenemos que ver a ver qué es lo que nos dice el Señor. Vamos a ver. No. O sea, tu relación es estrecha, es una relación de intimidad con el Señor. Es una relación de amor. Porque si tú tienes al Señor en tu corazón, tú tienes amor, tolerancia, paciencia, perdón, benignidad, misericordia y todas las cualidades que hace el Señor. Porque si no tienes eso, no tienes al Señor. Porque dice en 1 de Juan, del 1 al 10, que entonces en tu corazón hay tinieblas, y el que diga que tiene a Dios y todavía tiene las cosas, no tiene a Dios. Es así de sencillo. Entonces tenemos que aprender ese tipo de situaciones para ver las cosas. Entonces, ¿cuál era el problema? Recuerden que ellos discutían, ¿no es cierto? Estuvieron discutiendo. El 17 dice, leámoslo del 14, 8:14. Habían olvidado traer el pan y no tenían sino un pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. ¿Sí? Miren, ellos habían estado en la multiplicación de los panes y los peces, y estaban discutiendo por eso. Yo creo pues que el Señor Yeshua usó un lenguaje diferente. No sabían que estaban ante el Creador, que todo lo sostiene, el Creador de todo el universo, preocupados por un pan. Muchas veces estamos preocupados ante la vida por la situación o por un trabajo, o porque si aquel sí se puso la corbata como es para venir a la iglesia o no, si aquel se peinó, no. Pero no te preocupas que el Señor está aquí y que Él sí verdaderamente está viendo tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. No te preocupes por la vida que está, por la mota que está en el ojo de tu hermano. No, piensa en que tú eres el que tienes que estar frente al Señor. El Señor lo juzgará. Seamos una congregación de amor. Que si vino un hermano y dice, hombre, no, si yo no... Vean, muchísimas veces a mí me han dicho en la calle, es que como ustedes, el creer volver a usar los nombres del Señor es judaizar.
Nosotros aquí, ustedes saben, yo sabemos que aquí no estamos utilizando, porque para nosotros es muy clara la gracia, que ya no estamos en ley. Pero a pesar de que nos critiquen y nos juzguen, yo tengo misericordia de ellos porque lo hacen porque no conocen, porque es desconocimiento. Entonces lo que tengo que sentir es amor y misericordia por ellos, y pedir más bien que un día el Señor les revele toda esta misericordia de la gracia, en lugar de ponerme a hablar, no, es que hermano, es que usted, no entre en ese tipo de contiendas, no entienden con esa situación. Dice 17, y entendiéndolo Yeshua les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Mire, lo que el Señor le preocupaba era que no hicieran lo mismo que los fariseos no lo hicieron, tener endurecido nuestro corazón. No podemos tener endurecido nuestro corazón, jamás. Dice, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Y les recuerda lo de los 5,000 panes. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenaban? ¿Cuántos pedazos recogisteis? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿aún no entendéis? ¿No entienden? Esto no es cuestión de juzgar, de criticar, de creernos los más super bendecidos de allá de... No. El Señor dijo, escudriñando todo y reteniendo bueno. Y cuéntelo ahí en Primera de Tesalonicenses, por favor, hace la palabra 5:21. Yo no sé si alguien le está dando la palabra hoy. Primera de Tesalonicenses 5:21. Dice, es chiquitico, es una ordenanza, es orden. Dice, examinando todo y reteniendo bueno. Yo voy a mirar eso porque es que tal que vamos a ver. No, mírelo. Porque es que a eso es que nos manda el Señor, para que tú y yo podamos juzgar, ¿sí? Mire qué hacía. ¿Usted cree que Pablo, qué hacía? ¿Usted cree que él llegó allá cuando llegó a Atenas a decir, no, es que si no está escuchado entonces todos se condenan? Tenemos que tener la actitud de Pablo. Cuando usted lo vio ahí en Hechos 17, vámonos a Hechos 17 un momentico, miramos ahí qué es lo que pasó en Atenas. Cuando él llega, él sabe que él es el apóstol de la gracia. Hechos 17, desde el 16, del 16 al 23, dice así. Vamos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. O sea, uno se puede cargar interiormente, claro, y preocupar y sentir celo, pero otra cosa es la manera como usted va a actuar, decir las cosas. Ahí es donde usted tiene que ser sabio. Usted no puede entrar a atropellar a la gente, porque usted no sabe los propósitos del Señor. Dice aquí, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurría. O sea, él hablaba, discernía todo ese tipo de cosas. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, discutían con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba del evangelio de Yeshua y de la resurrección. O sea, ellos no sabían nada. Sin embargo, él insistía. Él no dijo, yo me voy de aquí, como aquí no dicen Yahweh, yo me voy de aquí más bien. No, él insistió, siempre insistió. Y dice, y tomándole, dice el 19, le trajeron al aerópago. ¿Saben qué es un aerópago? Es una media torta que usaban los griegos para hablar, ¿cierto? Como una especie de teatro. Diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Miren, ¿sí ven? Si él hubiera sido algún acto ahí de esos bien soberbios, bien, o sea, hubiera recordado su origen fariseo, si hubiera sido, pues no, me voy de aquí. Él no tuvo esa actitud. Él esperó en el amor del Señor y les enseñó, ¿sí? Y dice el 20, pues traes a nuestras cosas a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber lo que quiere decir esto. 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír
algo nuevo. O sea, tenían comezón de escuchar algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. O sea, ellos eran muy religiosos. Pero les hago una pregunta: ¿tenían a Yahweh? ¿Tenían a Jesús? No lo tenían, pero eran religiosos. O sea, es una observación de la ley o de la religión, porque eso es lo que trae, ¿cierto? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Mire cómo era él de... Así es que tenemos que ser nosotros, ¿sí? Al que vosotros adoráis, pues sin conocerme, es quien yo os anuncio. Él era sabio. Él no se puso a contender, dijo: a ese es el que yo anuncio. Yo me imagino que todos se quedaron como: wow, y este tan raro, ¿quién es cierto? Y bueno, ¿qué dice? El Dios que hizo el mundo, o sea, el Elohim que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él empezó a hablar de Yahweh, pero en amor, en misericordia, no en condenación y en religiosidad, no. Él demostró su amor. Y a veces nos vamos llenando de soberbia y queremos admirar a todos con un roce de soberbia: es que me choca este que hace esto y aquel otro. No, mis hermanos, esta no puede ser una congregación de condenación, de restauración, más no de condenación. Y tenemos que levantarnos todos bien, ¿sí? Orar los unos por los otros, orar incluso hasta por aquellos que nos maldicen, porque resulta que se mueve en las iglesias hoy en día un espíritu de fariseísmo total. Hay dos espíritus que se mueven hoy en las iglesias cristianas: fariseísmo y legalismo. Los que se tratan de los santos, que pueden acusar a los demás porque ellos son santos. No, ojo, porque eso fue lo que el Señor estaba hablando en Marcos 8. Mucho cuidado con eso, con la levadura de los fariseos. Entonces, ¿qué tienen? Son llenos de hostilidad moral, ven todo moralmente mal. Ahí es donde usted reconoce un espíritu farisaico. Es un demonio, mis hermanos, que entra a las comunidades y permea. Es soberbio, no acepta nada que le digan, ni el pastor. Tampoco estoy de acuerdo con lo que dice el pastor. Se creen únicos y sentados en la palabra. Ojo, mucho ojo. Sí, ese es el mismo espíritu que mató a Abel, crucificó a Yeshua, mató a Esteban y persiguió a Pablo. El mismo acusador, acusando a Abel, acusando a Yeshua, acusando a Pablo, a Esteban: mátenlo, apedréenlo. Porque a eso vino el enemigo: matar, robar y destruir, acabar con la honra, acabar con las familias, acabar con las empresas, acabar con tu economía, con tu salud, con todo. Es el mismo espíritu, el mismo demonio. Eso es espíritu farisaico, ¿sí? Ese espíritu farisaico odia la gracia y ama el legalismo. No, es que aquí una ley dice, hermano, que si tal cosa, tal otra. No tiene ni pite de amor por los hermanos. Pero eso sí, no vaya usted a caer ni en esto, porque ahí está encima ese espíritu para condenarlo y hacerlo quedar mal delante de todos. Un espíritu farisaico, legalista, ¿sí? Ama el legalismo. Es un espíritu que ama el legalismo, ¿sí? Entonces hay que echarlo fuera, porque ese es un espíritu que realmente no honra la verdadera adoración a Yahweh. Porque tú y yo somos la gloria reflejada de Yahweh. Amén. ¿Usted qué cree que esas personas que están acusando a los hermanos que son sus hijos, a su amada, qué hace un esposo cuando le tratan mal a su esposa? Se hace ver, ¿cierto? ¿Usted qué va a creer que va a pasar con algún lío o con alguna persona que trate mal a la amada del Señor? Entonces, más bien quedémonos ahí quieticos, ¿cierto? Ese espíritu trata de que rompamos nuestra relación con Yahweh, de que se acaben nuestros hogares, nuestras comunidades, porque como Él se está moviendo, usa detrás a las personas para acoger y acabar la relación que tenemos con Yahweh. Y eso hay que tener sumo cuidado. Acuérdense, por allá una parte que le dice en Juan 8:44, dice: apartaos de mí, si vosotros fuerais de Dios, mas vosotros sois de vuestro padre el diablo. Las obras de Él son las que queréis hacer y no las de Yahweh, ¿sí? Entonces, ¿qué hace ese espíritu farisaico y el legalista?
le encanta que lo adoren, que le digan, "Ah, usted es el más santo, la más santa". Oh, no, qué belleza, le encanta. Porque tienen un ego tan engrandecido que está operando allí. Es eso. ¿Usted se acuerda que era Satanás? Le encantó, hubo un momento que se sintió más bonito que Dios y más sabio. Dijo, seré igual a la vecina y colocaré allí el altar, ¿sí? Porque le encanta que le adoren. Eso es lo que le fascina, que le adoren. Está muy preocupado por su posición de gloria y honra en la iglesia, más que adorar a Yahweh. No, eso sí que lo vean, eso sí que sea el que más brille, ¿no? Desea gobernar a las demás personas, ese espíritu, de acuerdo a sus propias reglas y principios, y de convencer a otros. Allí es una cosa muy tremenda, y conforman grupos, como pequeños grupos religiosos, que son los que más oran, son los que más levantan manos, los que más ayunan, los más santos de los santos, santos, santos. Y entonces ese es el que es tener un especial cuidado con eso. Es un fariseísmo, la cosa impresionante, y se presumen de suprema santidad, y como están en suprema santidad, entonces tienen la suprema autoridad para decretar juicios. Esas cosas no pueden existir en ninguna iglesia de amor del Señor, de que nos amemos unos a otros. No puede existir, no puede existir. Tenemos que sacar todo espíritu, porque esos son espíritus que creen saberlo todo. Creen que la inspiración les llega por ósmosis, por revelación. Yo no necesito leer la palabra del Señor, porque a mí todo me llega allá por el GPS. No, mis hermanos, la palabra dice que tenemos que estudiar, y es que lo dice en muchas partes. Tenemos que estudiar la palabra, porque conociendo su palabra de verdad, es que nosotros vamos a entender muchas cosas. Si conociendo la palabra nos equivocamos, hermano, ¿cómo será uno recibiendo nada más ahí por la antena del GPS el Espíritu Santo? No, mis hermanos, pilas con eso. Estamos obligados a estudiar y comprender la palabra. Por ejemplo, esto que vamos a hacer aquí, con lo de traer este grupo de precepto sobre precepto. Esto es un privilegio para la iglesia. Entonces, que usted diga, ay, ¿por qué más bien el pastor no nos da más bien esto en lugar de que ellos vengan? No, yo tengo que ser humilde y reconocer que ellos conocen el método desde hace más de 20 años. Y que es un privilegio para nuestra congregación hacerlo. Que ya la parte revelacional es otra cosa, que es la revelación de la gracia y sus misterios. Pero este método, ustedes se han dado cuenta que estuvimos trabajando, es chévere. Que ellos, lo que les dije, van a venir hablando de Jehová y de Jesucristo. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso por eso usted se va a condenar, o usted ya no tiene gracia por eso? Y pueden sentar hermanos ellos como cualquiera de nosotros. Entonces no me vuelvo como el fariseo. No, yo me voy porque dice Jehová. No, mis hermanos, ustedes ya somos maduros. Eso déjenselo a los muchachitos que hacen berrinche. Pero usted y yo ya estamos maduros en la palabra. Tengamos amor y misericordia unos por otros, ¿sí? Ese espíritu farisaico y el espíritu legalista son los que ni hacen ni dejan hacer. Ni hacen ni dejan hacer, mis hermanos, no. Son completamente hipercríticos. Ese es un espíritu que todo lo está criticando. ¿Y cómo está usted? Mire que usted tiene que ayudar a su mamá. Y usted tiene que ser buen hermano mismo, porque tal cosa. Y usted, ¿qué tal esposo es usted? No, usted está fallando. Y usted, ¿qué tal tipo de esposo? Es como muy cantaloso de los ojos y mira, sí. O sea, empieza usted, es hipercrítico. Todo el mundo es una crítica. No, mis hermanos, es en el amor del Señor. Es en el amor del Señor. A eso es lo que nos está enseñando el Señor. No. Y son muy soberbios, no llevan fruto para Yahweh, porque quieren vivir completamente en las apariencias. Y esta tiene que ser una comunidad que tiene que vivir en la gracia, y que cuando lo vean a usted, que no digan, ¡ja! Mira ese tipo, cuando llega uno aquí lo regaña, no, que digan, sabe decir las cosas en amor, no condena, sabe hacer una insinuación con amor, ¿sí? No, bien, con sabiduría. Esa es la sabiduría del Espíritu Santo, que lo podamos hacer en el amor del Señor. Sí, esas personas que tienen ese espíritu anteponen sus creencias y tradiciones a la palabra de Yahweh. Dice, es el Señor hablándoles muchas veces, la palabra hablándoles, o muchas veces el pastor o la persona que el Señor ha designado para, mira, está aquí, o la esposa. Es que el Señor cuántas veces nos habla a través de la esposa o del esposo, pero mira aquí dice, no. Yo pienso, pero amor, por favor, no, es que no. Y acuérdese una cosa, ojo vivo, que de las cosas que el Señor aborrece la soberbia y la altivez. Usted está diciendo otra cosa, no conteste así.
tenemos que aprender más a servir. Y que muchas veces le digan una otra cosa y yo, está bien, pastor, dice. Y de pronto es posible que uno diga, bueno, no estoy de acuerdo con que vamos a hacer esa cuestión, ¿no? Pero hagámoslo. Yo quiero cerrar con lo que realmente significa un ayuno. Isaías 58, por favor, el ayuno verdadero. Isaías 58, por favor. Usted puede conocer de palabra mucho, pero usted tiene que ir contextualizando la palabra, o si no, está desarmado con la palabra. La tiene nada más como un objeto ahí de racionalización, pero no se hace reír. Muy bien, dice así, para que terminemos con esto que se nos extendió, me disculpan por la palabra. Dice, clama a voz en cuello, 58.1. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la Torá de su Elohim. Me piden juicios justos y quieren acercarse a Yahweh. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por enterado. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimirás a todos vuestros trabajadores. O sea, ¿usted qué saca con ayunar? Usted sigue siendo el mismo mala gente, el no perdonador, el ingrato, el que chismosea y murmura. Y usted se vuelve un ayunador profesional y lo que quiere es seguir su corazón. ¿Para qué decir ese ayuno? Para nada. Lo mismo hacían los fariseos. Eran los que ayunaban y estaban usted lo va a encontrar allí cuando usted vea la tarea que les dejé. Cuando se encontraba y no se lavaban ni la cara para que dijeran, está ayunando el santo de los santos. No, mis hermanos, escogiéndonos de todas esas cuestiones. Y dice aquí el 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída de lo alto. O sea, no tenga ese corazón endurecido. Eso no es lo que quiere el Señor. Dice allí, es el ayuno que yo escogí, que de día fija al hombre su arma y que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a eso ayuno? Día agradable de Yahweh. O sea, que usted nada más aguante hambre. Usted lo llama ayuno. No, mis hermanos, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. Escuche bien. Escuche bien. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Amén. Cuando usted tiene atado a otro, que se me cae el gordo, es que esa hizo tal cosa. Desátelo, hermano, ya, desátelo. Soltar las cargas de la opresión. Usted ve eso oprimiendo a otro. Suéltelo, hermano. Suéltelo. ¿Sí? Y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo el yugo. Rompa ese yugo. Rómpalo. Es el amor del Señor lo que nos está hablando. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento de los pobres errantes al verles en casa. En cuanto veas al desnudo lo cubras y no te escondes de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, la gloria de Yahweh será tu retaguardia. Eso, mis hermanos.